El éxito o fracaso de una obra no surge por casualidad. Influyen decisiones de producción, marketing, la adaptación del material original y las expectativas del público. Un caso reciente y polémico es el de Sasayaki yo Nikoi wo Utau, o mejor conocido como Sasakoi para los compitas. Cuando Sasakoi salió del manga al anime, los fans soñaban con una adaptación perfecta, romance, música y esa sensibilidad yuri que muchos adoran, pero lo que llegó a la pantalla fue otra cosa. Errores de animación, episodios terminados a horas de emitirse, suspensiones en la televisión, cancelación de Blu-ray y hasta la caída de un estudio. Hoy vamos a desenterrar todo, las decisiones que llevaron al desastre, las historias del equipo detrás de cámaras y por qué este caso le dolió mucho al fandom y al género. Soy Fernando Martínez de Nichannel y hoy hablaremos del caso del anime Yuri de Sasakoi. Cronología de anuncio, preparación y primer indicio de problemas. La adaptación del manga de Eiko Takeshima fue anunciada el 13 de enero de 2023 como un nuevo proyecto de anime de televisión. En ese momento, el anuncio generó expectativas positivas, pues el manga tenía buena acogida dentro del género Yuri. Sin embargo, desde el inicio surgieron señales de alerta. El material promocional era limitado. El tráiler prometido en eventos como Anime Japan 2023 se redujo a un breve teaser y los cronogramas parecían poco confirmados. Originalmente el estreno estaba programado para enero del 24, lo cual implicaba que la planificación debía estar ya muy avanzado hacia el otoño de 23, pero en noviembre del 2023 se anunció que el estreno se iba a posponer hasta abril del 24, citando entre comillas varias circunstancias. Este retraso es importante porque en la industria del anime supone que algo en la producción no está alineado, ya sea el guión, storyboard, animación, financiación o coordinación de equipo, etc. Y otra señal crítica, el director originalmente anunciado, que era Kai Shin-ya, fue reemplazado por Akira Mano, oficialmente por razones de salud. Este cambio ocurrió antes del estreno, lo que introduce una interrupción al flujo creativo. Un cambio de director puede implicar rehacer guiones, nuevos enfoques visuales, adaptaciones de estilo y puede detener el ritmo de producción. Y por último, la anticipación del público alrededor de esta serie era relativamente alta dentro del nicho Yuri, lo que aumentó la presión sobre el estudio. Con un arranque ya con retraso, nuevo director y expectativas elevadas, el proyecto entró en producción con una falta de confianza, y esto desde antes de su emisión, lo que resultaría relevante para los problemas que siguieron. Problemas de animación, inconsistencias visuales y entrega tardía de episodios. Admito que los primeros 3 episodios se vieron bastante decentes, especialmente el primero que, bueno, si el primer episodio no se veía bien, creo que ya era el colmo o la gota que derramaba el vaso. Una vez que comenzó la emisión en abril del 24, los problemas de animación comenzaron a hacerse visibles. Por ejemplo, en el episodio 7 se señaló una escena de un concierto en la que los micrófonos desaparecían y reaparecían, el baterista no aparecía correctamente, los personajes fluctúan en diseño entre cortes, lo cual fue ampliamente comentado en redes, y es que joder, sí fue algo muy notorio. That is fucking disgusting. Adicionalmente, según informes de fuentes de fandom, los episodios estaban siendo terminados apenas de 48 a 72 horas antes de su emisión, lo cual implica un margen mínimo para corrección de errores, supervisión de animación, revisión del guión técnico, etc. Este tipo de plazos tan ajustados impide una producción de calidad, pues la animación requiere habitualmente semanas de postproducción, corrección de color, efectos, etc. Se reporta también que a partir del episodio 3 o 4, los equipos de producción cambiaban constantemente, se recurría a estudios subcontratados o que se les conoce como un outsourcing, y la supervisión central disminuyó. En redes se comentó que todo el equipo de Yokohama, que fue uno de los estudios, dejó el proyecto, o sea, lo dejaron a medio camino, y que cada episodio posterior tenía diferentes estudios trabajando, lo que generó una calidad muy desigual. Y la consecuencia visible es que, bueno, la animación sufrió saltos de calidad dramáticos entre episodios, inconsistencias en diseño de personajes, fondos que parecían pues a veces más simples, errores de continuidad y cortes sin fluidez. Esto afecta directamente la experiencia del espectador, y claro que, bueno, su servidor los notó también en su momento. Y esto da una impresión que fue una producción en emergencia. Condiciones de trabajo, estructura de producción y problemas organizativos.
Más allá de lo que se ve, hay múltiples reportes que indican que las condiciones de trabajo del equipo fueron bastante problemáticas. En artículos especializados se recopilan denuncias de que los animadores tenían que trabajar jornadas muy largas, con prácticamente sin descanso, y se llegaba al punto de, entre comillas, tener que dormir en la oficina. Aunque bueno, sabiendo cómo es el ambiente laboral en japonés, no suena tan descabellado. Esto para cumplir los plazos. Estas circunstancias sugieren que el equipo estaba bajo presión constante, lo que inevitablemente compromete la calidad del trabajo. La estructura de producción parece haber sido deficiente. La comunicación entre equipos, coordinación de trabajo, supervisión y flujo de trabajo, pues se declaró como desorganizada. Y otro ejemplo, aparece el testimonio de que de 2 a 4 animadores que trabajan con un horario conflictivo y que había poca comunicación. Y estos animadores trabajaban sobre una misma escena. Ahora vamos a hablar de los estudios. El papel del estudio coproductor Cloud Hearts y de Yokohama Animation Lab es central. Cloud Hearts, nacido como una división o es una subdivisión de Yokohama Animation Lab, asumió la animación principal del proyecto, pero se informa que desde mediados del 24 dejó de aparecer como colaborador en el sitio de Yokohama, lo que sugiere que internamente la colaboración pudo haber sido rota o conflictuada. La combinación de plazos ajustados, cambio de personal y director, uso intensivo de outsourcing, alta carga de trabajo humano y estructura organizacional pues poco robusta, creó lo que muchos llaman un ambiente de producción en crisis. Retrasos de emisión, recapitulaciones y pérdida del bloque televisivo. Un problema evidente en la fase de emisión fue su alteración del cronograma. En junio de 24 se anunció que el episodio 9 se retrasó hasta el 22 de junio, seguido de los episodios 10 al que se movió para el 29, y antes, los días 1 y 8 de junio, también se transmitieron recapitulaciones que, ya sabes, son episodios que si no los ves, pues no te va a afectar en nada la experiencia, solo son relleno en lo que terminan de trabajar los episodios pendientes. La razón es porque al comenzar la temporada de verano de 24, los bloques de emisión en televisión ya estaban asignados. Al perder el espacio semanal por retrasos, los últimos 2 episodios, el 11 y el 12, no tenían hueco confirmado para su emisión en el bloque habitual. Y según el anuncio oficial, pues la serie fue suspendida indefinidamente en su bloque. Y finalmente, esos 2 capítulos se estrenaron hasta el 28 de diciembre del 2024, cabrón. Este desfase de más de 6 meses respecto a los primeros 10 capítulos, pues bueno, rompe la continuidad de la serie. Afectó al fandom, al hype que tenía esa serie, si es que aún tenía hype para ese punto. Y pues bueno, es que fueron 6 meses. Hasta a mí me sucedió 6 meses o un lapso de 6 meses en donde pues están estrenándose otras series que te van a interesar y pues tu enfoque se va a ir en algo más. Se te va a pasar la existencia de Sasakoi, o eso puede pasar, y solo porque AniList me notificó que salieron esos capítulos, así me enteré, si no, ni me hubiera enterado de alguna forma. Desde un punto de vista comercial y estratégico, perder ese bloque semanal es algo muy grave. Reduce la exposición, la retención de audiencia y puede dañar seriamente la viabilidad global de la producción. Y antes de que se me pase, le quiero mandar los saludos a los miembros del canal. Tenemos en el nivel Senpai a Aleceta y a Costa Ulises David. Muchas gracias, chicos, se les aprecia. Cancelaciones de Blu-ray, situación financiera del estudio y futuro incierto. Tras los múltiples problemas de producción y emisión, llegó el golpe sobre la monetización física. La empresa NBC Universal Entertainment Japan anunció que la edición Blu-ray de la serie fue cancelada por, entre comillas, circunstancias internas. Esto fue anunciado el 7 de enero de este año 2025. Originalmente se planeaban 4 volúmenes Blu-ray para lanzarse entre septiembre y diciembre del 2024, pero ya habían sido retrasados a inicios del 25 antes de que fueran cancelados. Y en paralelo, el estudio Cloud Hearts inició los trámites de bancarrota en diciembre del 24. Su dominio web se expiró en el 24, ya no tenía sitio web y tampoco respondieron a solicitudes de información. Y pues esta bancarrota no solo afectó a Sasakoi, sino que puso en duda el futuro de las franquicias vinculadas, la credibilidad de los estudios menores y pues la confianza del gremio. La cancelación de la venta de Blu-ray es especialmente grave porque el mercado del home video es una de las principales fuentes de ingreso para un anime en Japón. Sin esas ventas, la inversión difícilmente se va a recuperar.
Además, la bancarrota del estudio añade un componente de desgaste reputacional. Los patrocinadores, licenciatarios y fans van a tomar nota de eso. Y nos iremos brevemente con los factores del colapso de la serie. Primero, cambio de director en momentos críticos, plazo inicial ya retrasado, margen mínimo de entrega de episodios que era de entre 48 a 72 horas, uso intensivo de outsourcing y equipos cambiantes, condiciones laborales extremas, estrategia de emisión y comercial insuficiente y por último, fallo en monetización física y bancarrota del estudio. Para los fans del manga original y del género Yuri, este caso representa una decepción significativa. Muchos esperaban una adaptación de calidad, pero lo entregado no cumplió. Aunque una obra tenga una buena base de fans y tenga un fandom con fans entusiastas, sin una producción bien organizada, sin márgenes adecuados, sin equipo estable, sin buen flujo de emisión y monetización, el proyecto puede colapsar. La producción de un anime depende tanto de la fase de preproducción como de la producción y postproducción. Si desde el principio hay fallos organizativos como ocurrió en Sasakoi, esos errores se van acumulando y terminan convirtiéndose en una bola de nieve difícil de detener. Plazos ajustados, cambios de equipo y supervisión deficiente no solo afectan la calidad visual, también impiden encontrar soluciones a tiempo y elevan el costo humano del proyecto. Además, en este caso no solo falló la ejecución técnica, la adaptación dejó fuera arcos importantes del manga, lo que aumentó la decepción del fandom. Para muchos seguidores, ver escenas mal animadas y a la vez perder una parte esencial de la historia fue la gota que colmó el vaso. El resultado no fue solo un problema de estética, sino una pérdida de confianza entre los fans y la industria. Lo ocurrido con Sasakoi es un recordatorio doloroso pero necesario. La industria del anime necesita mejores prácticas de planificación, respeto por los equipos y márgenes reales para revisar y corregir el trabajo. No podemos volver atrás, pero sí podemos aprender. Ojalá este caso sirva para que los estudios y productores prioricen la calidad humana y técnica de futuras adaptaciones, y para que los fans exijan adaptaciones que respeten tanto al material original como a la gente que las hace.